Del libro Cuentos Orientales, por Margarit Yourcenar. Nuestra Señora de las Golondrinas. El monje Terapión había sido en su juventud el discípulo más fiel del gran Atanasio. Era brusco, austero, dulce, tan solo con las criaturas en quienes no sospechaba la presencia de los demonios. En Egipto había resucitado y evangelizado a las momias. En Bizancio había confesado a los emperadores. Había venido a Grecia obedeciendo a un sueño, con la intención de exorcizar a aquella tierra aún sometida a los sortilegios de Pan. Se encendía de odio cuando veía los árboles sagrados donde los campesinos, cuando enferman de fiebre, cuelgan unos trapos encargados de temblar en su lugar al menor soplo de viento de la noche. Se indignaba al ver los falos erigidos en los campos para obligar al suelo a producir buenas cosechas, y los dioses de arcilla escondidos en el hueco de los muros y en la concavidad de los manantiales. Se había construido con sus propias manos una estrecha cabaña a orillas del Céfiso, poniendo gran cuidado en no emplear más que materiales bendecidos. Los campesinos compartían con él sus escasos alimentos, aunque aquellas gentes estaban macilentas, pálidas, desanimadas, debido al hambre y a las guerras que les habían caído encima. Terapión no conseguía acercarlos al cielo. Adoraban a Jesús, hijo de María, vestido de oro, como un sol naciente, mas su obstinado corazón seguía fiel a las divinidades que viven en los árboles o emergen del burbujeo de las aguas. Todas las noches depositaban al pie del plátano consagrado a las ninfas una escudilla de leche de la única cabra que les quedaba. Los muchachos se deslizaban al mediodía bajo los macizos de árboles para espiar a las mujeres de ojos de ónice, que se alimentan de tomillo y miel. Pululaban por todas partes y eran hijas de aquella tierra seca y dura, donde lo que en otros lugares se dispersa en forma de vaho, adquiere enseguida figura y sustancia reales. Veíanse las huellas de sus pasos en la greda de sus fuentes, y la blancura de sus cuerpos se confundía desde lejos con el espejo de las rocas. Incluso sucedía a veces que una ninfa mutilada sobreviviese todavía en la viga mal pulida que sostenía el techo, y por la noche se la oía quejarse o cantar. Casi todos los días se perdía alguna cabeza de ganado a causa de sus hechicerías allá en la montaña, y hasta meses más tarde no lograban encontrar el montoncito que formaban sus huesos. Las malignas cogían a los niños de la mano y se los llevaban a bailar al borde de los precipicios. Sus pies ligeros no tocaban la tierra, pero en cambio el abismo se tragaba los pesados cuerpecillos de los niños. O bien, alguno de los muchachos jóvenes que le seguían la pista regresaba al pueblo sin aliento, tiritando de fiebre y con la muerte en el cuerpo tras haber bebido agua de un manantial. Cuando ocurrían estos desastres, el monje Terapión mostraba el puño en dirección a los bosques donde se escondían aquellas malditas. Pero los campesinos continuaban amando a las frescas hadas casi invisibles y les perdonaban sus fechorías, igual que se le perdona al sol cuando descompone el cerebro de los locos y al amor que tanto hace sufrir. El monje las temía como
a una banda de lobas y le producían tanta inquietud como un rebaño de prostitutas. Aquellas caprichosas beldades no lo dejaban en paz. Por las noches sentía en su rostro su aliento caliente como el de un animal a medio domesticar, que rondase tímidamente por la habitación. Si se aventuraba por los campos para llevar el viático a un enfermo, oía resonar tras sus talones el trote caprichoso y entrecortado de aquellas cabras jóvenes. Cuando, a pesar de sus esfuerzos, terminaba por dormirse a la hora de la oración, ellas acudían a tirarle inconscientemente, inocentemente de la barba. No trataban de seducirlo, pues lo encontraban feo, ridículo y muy viejo, vestido con aquellos hábitos de estameña parda, y pese a ser muy bellas, no despertaban en él ningún deseo impuro, pues su desnudez le repugnaba igual que la carne pálida de los gusanos o el dermo liso de las culebras. No obstante, lo inducían a tentación, pues acababa por poner en duda la sabiduría de Dios, que ha creado tantas criaturas inútiles y perjudiciales, como si la creación no fuera sino un juego maléfico con el que Él se complaciese. Una mañana, los aldeanos encontraron a su monje cerrando el plátano de las ninfas y se afligieron por partida doble, pues por una parte temían la venganza de las hadas que se marcharían llevándose consigo fuentes y manantiales, y por otra parte aquel plátano daba sombra a la plaza en donde acostumbraban a reunirse para bailar. Mas no hicieron reproche alguno al santo varón, por miedo a malquitarse con el Padre que está en los cielos y que suministra la lluvia y el sol. Se callaron, y los proyectos del monje Terapion contra las ninfas viéronse respaldados por aquel silencio. Ya no salía nunca sin coger antes 2 pedernales que escondía entre los pliegues de su manga, y por la noche, subrepticiamente, cuando no veía a ningún campesino por los campos desiertos, prendía fuego a un viejo olivo, cuyo cariado tronco le parecía ocultar a unas diosas, o a un joven pino escamoso cuya resina se vertía como un llanto de oro. Una forma desnuda se escapaba de entre las hojas y corría a reunirse con sus compañeras. Inmóviles a lo lejos como corzas asustadas, el santo monje se regocijaba de haber destruido uno de los reductos del mal. Plantaba cruces por todas partes y los jóvenes animales divinos se apartaban, huían de la sombra de aquel sublime patíbulo, dejando en torno al pueblo santificado una zona cada vez más amplia de silencio y de soledad. Pero la lucha proseguía pie tras pie por las primeras cuestas de la montaña, que se defendía con sus zarzas cuajadas de espinas y sus piedras resbaladizas, haciendo muy difícil desalojar de allí a los dioses. Finalmente, envueltas en oraciones y fuego, debilitadas por la ausencia de ofrendas, privadas de amor desde los jóvenes del pueblo, se apartaban de ellas. Las ninfas buscaron refugio en un vallecito desierto, donde unos cuantos pinos negros plantados en un suelo arcilloso recordaban a unos grandes pájaros que cogiesen con sus fuertes garras la tierra roja y moviesen por el cielo las 1000 puntas finas de sus plumas de águila.
Los manantiales que por allí corrían bajo un montón de piedras informes eran harto fríos para atraer a lavanderas y pastores. Una gruta se abría a mitad de la ladera de una colina y a ella se accedía por un agujero apenas lo bastante ancho para dejar pasar un cuerpo. Las ninfas se habían refugiado allí desde siempre, en las noches en que la tormenta estorba sus juegos, pues temían al rayo como todos los animales del bosque, y era asimismo allí donde acostumbraban dormir en las noches sin luna. Unos pastores jóvenes presumían de haberse introducido una vez en aquella caverna, con peligro de su salvación y del vigor de su juventud, y no cesaban de alabar aquellos dulces cuerpos, visibles a medias en las frescas tinieblas, y aquellas cabelleras que se adivinaban más que se palpaban. Para el monje Terapion aquella gruta escondida en la ladera de la peña era como un cáncer hundido en su propio seno, y de pie a la entrada del valle con los brazos alzados, inmóvil durante horas enteras, oraba al cielo para que le ayudase a destruir aquellos peligrosos restos de la raza de los dioses. Poco después de Pascua, el monje reunió una tarde a los más fieles y más recios de sus feligreses. Les dio picos y linternas. Él cogió un crucifijo y los guió a través del laberinto de las colinas, por entre las blandas tinieblas repletas de savia, ansioso de aprovechar aquella noche oscura. El monje Terapion se paró a la entrada de la gruta y no permitió que entraran allí sus fieles, por miedo a que fuesen tentados. En la sombra opaca oíanse reír ahogadamente los manantiales. Un tenue ruido palpitaba dulce como la brisa en los pinares. Era la respiración de las ninfas dormidas que soñaban con la juventud del mundo en los tiempos en que aún no existía el hombre y en que la tierra daba a luz a los árboles y a los animales y a los dioses. Los aldeanos encendieron un gran fuego, mas hubo que renunciar a quemar la roca. El monje les ordenó que amasaran cemento y acarreasen piedras. A las primeras luces del alba empezaron a construir una capillita adosada a la ladera de la colina, delante de la entrada de la gruta maldita. Los muros aún no se habían secado, el tejado no estaba puesto todavía y faltaba la puerta, pero el monje Terapion sabía que las ninfas no intentarían escapar atravesando el lugar santo, que él ya había consagrado y bendecido. Para mayor seguridad había plantado al fondo de la capilla, allí donde se abría la boca de la gruta, un Cristo muy grande, pintado en una cruz de 4 brazos desiguales, y las ninfas, que solo sabían sonreír, retrocedían horrorizadas ante aquella imagen del ajusticiado. Los primeros rayos del sol se estiraban tímidamente hasta el umbral de la caverna. Era la hora en que las desventuradas acostumbraban a salir para tomar de los árboles cercanos su primera colación de rocío. Las cautivas sollozaban, suplicaban al monje que las ayudara y en su inocencia le decían que, en caso de que les permitiera huir, lo amarían. Continuaron los trabajos durante todo el día y hasta la noche se vieron lágrimas resbalando por las piedras y se oyeron toses y gritos roncos parecidos a las quejas de los animales heridos. Al día siguiente colocaron el tejado y lo adornaron con un ramo de flores, ajustaron la puerta y la cerraron
con una gruesa llave de hierro. Aquella misma noche los cansados aldeanos regresaron al pueblo, pero el monje Terapion se acostó cerca de la capilla que había mandado edificar, y durante toda la noche las quejas de sus prisioneras le impidieron deleitosamente dormir. No obstante, era compasivo, se enternecía ante un gusano hollado por los pies o ante un tallo de flor roto por culpa del roce de su hábito, pero en aquel momento parecía un hombre que se regocijaba de haber emparedado entre dos ladrillos un nido de víboras. Al día siguiente, los aldeanos trajeron cal y embadurnaron con ella la capilla, por dentro y por fuera. Adquirió el aspecto de una blanca paloma acurrucada en el seno de la roca. 2 lugareños menos miedosos que los demás se aventuraron dentro de la gruta para blanquear sus paredes húmedas y porosas, con el fin de que el agua de las fuentes y la miel de las abejas dejaran de chorrear en el interior del hermoso antro y de sostener así la vida desfalleciente de las mujeres hadas. Las ninfas, muy débiles, no tenían ya fuerzas para manifestarse a los humanos. Apenas podía adivinarse aquí y allá vagamente, en la penumbra, una boca joven contraída, 2 frágiles manos suplicantes o el pálido color de rosa de un pecho desnudo. O asimismo, de cuando en cuando al pasar por las asperidades de la roca, sus gruesos dedos, blancos de cal, los aldeanos sentían huir una cabellera suave y temblorosa como esos culantrillos que crecen en los sitios húmedos y abandonados. El cuerpo deshecho de las ninfas se descomponía en forma de vaho o se preparaba a caer convertido en polvo como las alas de una mariposa muerta. Seguían gimiendo, pero había que aguzar el oído para oír aquellas débiles quejas. Ya no eran más que almas de ninfas que lloraban. Durante toda la noche siguiente el monje Terapion continuó montando su guardia de oración a la entrada de la capilla. Como una anacoreta en el desierto, se alegraba de pensar que antes de la nueva luna las quejas habrían cesado y las ninfas muertas ya de hambre no serían más que un impuro recuerdo. Rezaba para apresurar el instante en que la muerte liberaría a sus prisioneras, pues empezaba a compadecerlas a pesar suyo y se avergonzaba de su debilidad. Ya nadie sabía hasta dónde él estaba. El pueblo parecía tan lejos como si se hallara al otro extremo del mundo. Ya no vislumbraba en la vertiente opuesta al valle más que la tierra roja, unos pinos y un sendero casi tapado por las agujas de oro. Solo oía los estertores de las ninfas que iban disminuyendo y el sonido cada vez más ronco de sus propias oraciones. En la tarde de aquel día vio venir por el sendero a una mujer que caminaba hacia él, con la cabeza baja, un poco encorvada, llevaba un manto y un pañuelo negros, pero una luz misteriosa se abría camino a través de la tela oscura, como si se hubiera echado la noche sobre la mañana. Aunque era muy joven, poseía la gravedad, la lentitud y la dignidad de una anciana, y su dulzura era parecida a la del racimo de uvas maduras y a la de la flor perfumada. Al pasar por delante de la capilla miró atentamente al monje, que se vio turbado en sus oraciones. «Este sendero no lleva a ninguna parte, mujer», le dijo. «¿De dónde vienes?» «Del este, como la mañana», respondió la joven. «¿Y qué haces tú aquí, anciano monje?» «He emparedado en esta gruta a las ninfas que infestaban la comarca», dijo el monje, «y delante de su antro he edificado una capilla.
Ellas no se atreven a atravesarla para huir porque están desnudas y a su vez tienen temor de Dios. Estoy esperando a que se mueran de hambre y de frío en la caverna, y cuando esto suceda, la paz de Dios reinará en los campos. ¿Y quién te dice que la paz de Dios no se extiende también a las ninfas lo mismo que a los rebaños de cabras? Respondió la joven. ¿No sabes que en tiempos de la creación Dios olvidó darle alas a ciertos ángeles que cayeron en la tierra y se instalaron en los bosques, donde formaron la raza de Pan y de las ninfas? Y otros se instalaron en una montaña en donde se convirtieron en dioses olímpicos. No exaltes, como hacen los paganos, la criatura a expensas del Creador, pero no te escandalices tampoco de su obra. Y dale gracias a Dios en tu corazón por haber creado a Diana y a Apolo. Mi espíritu no se eleva tan alto, dijo humildemente el monje. Las ninfas inoportunan a mis feligreses y ponen en peligro su salvación, de la que yo soy responsable ante Dios. Por eso las perseguiré aunque tenga que ir hasta el infierno. Y se tendrá en cuenta tu celo, honrado monje, dijo sonriendo la joven. Pero no puede haber un medio de conciliar la vida de las ninfas y la salvación de tus feligreses. Su voz era dulce como la música de una flauta. El monje, inquieto, agachó la cabeza. La joven le puso la mano en el hombro y le dijo con gravedad: Monje, déjame entrar en esa gruta. Me gustan las grutas y compadezco a los que en ellas buscan refugio. En una gruta traje yo al mundo a mi hijo, y en una gruta lo confié sin temor a la muerte, con el fin de que naciera por segunda vez en su resurrección. El anacoreta se apartó para dejarla pasar. Sin vacilar, se dirigió ella a la entrada de la caverna escondida detrás del altar. La enorme cruz tapaba la abertura, la apartó con cuidado como un objeto familiar y se introdujo en el antro. Se oyeron en las tinieblas unos gemidos aún más agudos, un piar de pájaros y roces de alas. La joven hablaba con las ninfas en una lengua desconocida que acaso fuera la de los pájaros o la de los ángeles. Al cabo de un instante volvió a aparecer al lado del monje, que no había parado de rezar. Mira, monje, le dijo, y escucha. Innumerables grititos estridentes salían debajo de su manto. Separó las puntas del mismo y el monje Terapión vio que llevaba entre los pliegues de su vestido centenares de golondrinas. Abrió ampliamente los brazos como una mujer en oración y dio así, suelta a los pájaros. Luego dijo con una voz tan clara como el sonido del arpa: Id, hijas mías. Las golondrinas, libres, volaron en el cielo de la tarde, dibujando con el pico y las alas signos indescifrables. El anciano y la joven la siguieron un instante con la mirada y luego la viajera le dijo al solitario: Volverán todos los años y tú les darás asilo en mi iglesia. Adiós, Terapión. Y María se fue por el sendero que no lleva a ninguna parte. Como mujer a quien poco importa que se acaben los caminos, ya que conoce el modo de andar por el cielo. El monje Terapión bajó al pueblo y al día siguiente, cuando subió a decir misa en la capilla, la gruta de las ninfas se hallaba tapizada de nidos de golondrinas. Volvieron todos los años y se metían en la iglesia, muy ocupadas en dar de comer a sus pequeñuelos o consolidando sus casas de barro, y muy a menudo el monje Terapión interrumpía sus oraciones para seguir con mirada enternecida sus amores y sus juegos, pues lo que les está prohibido a las ninfas
les está permitido a las golondrinas.